y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional llegó al país el 11 de febrero de este año para evaluar las metas de cumplimiento del acuerdo firmado con el país a principios de 2019. Entre los pendientes que tiene Ecuador con el FMI está la focalización del subsidio a la gasolina y la aprobación de las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código de Planificación y Finanzas Públicas. En 2020 habrán un total de 4 revisiones que se realizarán cada 3 meses. El próximo examen se efectuará en marzo de este año y si el gobierno cumplió con sus tareas, se desembolsarán $251 millones. 4 minutos, Carlos Marx Carrasco, economista, está con nosotros. Y yo le quiero hacer una pregunta de entrada, economista. ¿El gobierno está cumpliendo o no los deberes que le impuso o le mandó a hacer el Fondo Monetario Internacional? Porque se nota apremio, se nota apuro y en momentos se nota desesperación. El plan, al parecer, no le está funcionando al régimen. Y el fondo, entonces, dice, a ver, avancemos. ¿Qué fue? Eliminen los subsidios. ¿Qué fue? Manden las leyes complementarias. Reformen laboralmente el tema. Porque de lo contrario, no viene la plata. Economista. Muy buenos días. Como siempre, encantado de estar en esta linda radio, en esta encantado también radio, de tenerle aquí, que cada vez es más escuchada por los ecuatorianos, sobre todo por aquellos que amamos la pluralidad, la libertad, la libertad de pensamiento y por supuesto la libertad de expresión. En buena hora, el gobierno nacional no está cumpliendo con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Y digo en buena hora porque efectivamente el Fondo Monetario es un médico que siempre receta medicamentos equivocados, mantiene a los países a donde llega en terapia intensiva y a todos los suministra antibióticos cuando no padece de infección ninguna. No existe una infección. De pronto los problemas son de carácter viral y yo he escuchado a los médicos que para los virus los antibióticos no sirven. Entonces, obviamente, los problemas continúan si es que el diagnóstico es equivocado y si es que las medicinas que se suministran son obviamente también equivocadas. La reforma laboral está pendiente, se pretende tener 2 códigos de trabajo, 2 esquemas o marcos jurídicos, unos para los que ya tienen empleo y otros para los que aún no lo tienen. Y eso de entrada es inconstitucional, porque todo el mundo es igual ante la ley. Se rompería el principio de igualdad ante la ley cuando dice, usted que ya está, tiene estabilidad, tiene seguro, tiene esto, tiene lo otro. Usted que recién entra, no tiene nada. Me parece que es inconstitucional y repito, además de inconveniente, no solo que es inconstitucional, las conquistas de los trabajadores han tenido que, ha costado mucho a la sociedad, a los trabajadores, con sudor, lágrimas y sangre, diría yo, se han ganado aquellas conquistas. El tema de la autonomía del Banco Central, otra vez es inconstitucional e inconveniente. Eso sería dentro de la reforma monetaria, del Código Monetario que se pretende, si la Constitución habla de que no es autónomo el Banco Central. ¿Cómo se puede reformar la ley para decir sí, es autónomo? Recordemos que la autonomía del Banco Central, ¿a dónde ha llevado? Mucho más si es que tenemos un sistema monetario y cambiario llamado dolarización. Por otro lado, se habla de la monetización de los activos, la monetización de la empresa telefónica, la monetización del Banco del Pacífico, la monetización de las hidroeléctricas, es decir, se dice que no hay nada, que no se ha hecho obra, y al mismo tiempo se pretende vender esa obra inservible, insulsa, mal hecha, etcétera, pero está ya en el baratillo de ofertas, que de paso yo coincido con lo que aquí mismo se ha dicho,
el aumento brutal del riesgo país a 1.146 puntos, me parece ya, eso hace que el valor presente de aquellos activos que se pretende monetizarlos, palabra inventada, que se pretende privatizarlos, hay que decirlo con la palabra correcta, esos activos valdrían, entre comillas, mucho menos por el riesgo país, ya que se aplicaría una tasa de descuento más alta porque los tipos de interés estarían también mucho más altos. Es decir, que puede haber aquí una manipulación de las calificadoras de riesgo para abaratar los activos que se estaría pretendiendo privatizarlos. De otra parte, la revisión de los subsidios, ya vimos lo que ocurrió en octubre. ¿Estamos preparados para esta focalización? Y no aprende la lección el régimen. Yo creo que esa sería una medida absolutamente, no solo impopular, inconveniente, sería altamente peligrosa. Pero el presidente ha dicho que ya está avanzado un acuerdo, que se ha dialogado sobre el tema. Bueno, habría... Y hace algunos días se reunió con representantes de algunos sectores, no estuvo incluida la CONAIE, aunque del lado oficial se dice que sí se lo invitó, pero en esos diálogos no participó la CONAIE, que es una organización sin duda importante. ¿Estamos preparados para enfrentar una focalización de subsidios ahora? Yo no quisiera cerrarme a la banda y sostener que debe mantenerse intocado el precio de los combustibles. Definitivamente no. Sí, en algún momento hay que revisar un mecanismo de focalización de los subsidios, pero este no es el momento. En la política económica tiene que aplicarse las medidas con oportunidad. Y cuando se hace aquello, no precisamente cuando la economía está cuesta abajo en su rodada, cuando la economía está bien y cuando existe una base social y política de sustento que le dé legitimidad al régimen. Ahí es cuando se deben tomar estas medidas. Incrementos tributarios, incrementos en los precios de los combustibles, etcétera, cuando primero la economía está en franco crecimiento, en franco desarrollo, cuando hay una progresividad en la política tributaria, etcétera, ahí es cuando conviene, cuando se deben tomar estas medidas. Pero lastimosamente el momento definitivamente no es propicio para asumir esas medidas. Y continúa la situación de mal en peor el precio del petróleo. Con el coronavirus ha caído. Estamos ya con unos $10 de diferencia entre el precio estimado presupuestariamente y el precio al que estamos vendiendo, apenas un poco más de $40, lo que hace que las finanzas públicas se vean disminuidas en aproximadamente $80 millones mensuales. Cerca la credibilidad del presidente también estaba por los suelos. Sí. Más del 90% no le cree. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno ecuatoriano debe cambiar de junta de médicos. El Fondo Monetario definitivamente ha demostrado a lo largo y ancho del planeta, no solo en América Latina, en Europa también. Se equivocó en Portugal, se equivocó en España, se equivocó en Grecia, le ha ido mal. Portugal dijo no, este médico yo no quiero, yo busco otro médico, un médico que tenga visión social, que tenga visión de justicia, sin desconocer los méritos que pueda tener el mercado, etcétera, pero no puede el médico decir, oiga, usted, Estado, no tiene nada que hacer aquí en la economía, solo dejemos al libre albedrío, al libre mercado las cosas y ahí se superan los males. Ese es el error garrafal del Fondo Monetario Internacional y hay gente que cree que ahora es buena gente, que el Fondo Monetario es herbívoro. Eso dijo el presidente Moreno. Que es herbívoro. Ha cambiado, que ya es bonito. El Fondo Monetario sigue siendo carnívoro. Y es uno de los carnívoros más peligrosos, porque el Fondo Monetario definitivamente vela por los intereses del gran capital. El papel del Fondo Monetario Internacional no es simplemente procurar la estabilidad financiera de los países signatarios, no. El papel del Fondo Monetario Internacional fundamentalmente es velar por los intereses del gran capital y particularmente del capital financiero internacional.
Economista Carrasco, el hecho de que el presidente Moreno haya conseguido el respaldo político del mandatario norteamericano Donald Trump, ¿le da de una u otra forma alguna fortaleza para tomar estas decisiones económicas que al interno resultan de difícil aceptación? De la información que se conoce, no habría cómo tomar conclusiones si es que es bueno o es malo el acuerdo comercial que supuestamente habría. Tendríamos que ver cuáles son los pilares, cuáles son los contenidos de ese acuerdo comercial. Pero políticamente me refiero, o sea, si el presidente Moreno tiene el respaldo, el espaldarazo del presidente Trump, eso de una u otra forma le permitiría contar con esa fuerza, ese respaldo de Estados Unidos para adoptar acá al interno medidas económicas que no resulten satisfactorias para la población. Mediáticamente se está vendiendo cantos de sirena, se está vendiendo una imagen de que esto es altamente positivo para el país. Yo tengo mis serias dudas. Simplemente creo que habría sido necesario negociar un sistema de preferencias arancelarias para Ecuador. ¿A cambio de qué? El sistema de preferencias arancelarias para los países andinos se concedió a cambio de sustituir el cultivo de la coca. Es decir, para que los países puedan combatir el cultivo, el narcotráfico, dice muy bien, le vamos a ayudar para que los campesinos, en vez de cultivar coca, cultiven esto otro y nos vendan a nosotros, nos vendan cacao, café, nos vendan banano, etcétera, etcétera, y para eso permitimos que un listado acordado de productos ecuatorianos, en este caso, ingresen sin aranceles a los Estados Unidos. Entonces, como tanto se habla del pragmatismo en las relaciones internacionales, yo diría, a ver, Mr. Trump, ¿usted quiere que controle el narcotráfico? Yes, por supuesto que sí. Y me parece al revés. Mr. Trump le dijo al presidente Moreno, oiga, ustedes tienen un problema con el narcotráfico y yo les voy a ayudar. Es al revés. Es al revés. Ecuador es el que está ayudando a controlar el narcotráfico para que los gringos no fumen. Está ayudando. Y ocurre que los países como Colombia, como Ecuador, como Perú, ponen los muertos, ponen el dolor, el sufrimiento. Allá ponen los consumidores. El propio modelo de combate al narcotráfico es absolutamente equivocado. Se controla por el lado de la oferta y no se controla por el lado de la demanda. Entonces, debía decir, señor Trump, usted quiere que controle a cambio de esto y durante todo el tiempo que usted quiera, pues denos un sistema de preferencias arancelarios para este listado de productos. Y complementaria o alternativamente se podía decir, a ver, ¿cuánto cuesta aquí en el mercado americano una tonelada de cocaína? 40 millones de dólares, no sé. Muy bien. Usted deme 10. Solo estoy poniendo un ejemplo. Deme 10 millones. Por cada tonelada que capturemos en territorio ecuatoriano, usted me da 10 millones. Y una delegación mixta de ecuatorianos y norteamericanos destruimos esa droga. Y ahí todos ganamos. Sería otra alternativa. Sería un acuerdo, pero ideal. ¿No es cierto? Pero ¿para qué un acuerdo? Suena utópico. ¿Qué es lo que vamos a ganar? Probablemente hayan grupos perdedores. Porque aquí yo lo que veo claramente es que habrían beneficios microeconómicos para los importadores y para exportadores de algunos productos, no de todos. Porque habría que ver qué pasa con los lácteos, qué pasa con los cárnicos, qué pasa con el maíz, etcétera, etcétera. Habría que ver, sí, hay enormes asimetrías entre la economía norteamericana y la economía nuestra. Por lo tanto, todavía no hay cómo pronunciarse si es que se parece al TLC que el coronel Lucio Gutiérrez quiso suscribir. Yo estaría definitivamente en contra. Hay una serie de estudios econométricos que demostraron, a través del modelo de equilibrio general, que se los trabajaron en el Banco Central, demostraron la inconveniencia para Ecuador de un modelo de esa naturaleza. Bueno, aquí en la información que tenemos, al gobierno ecuatoriano todavía le falta por cumplir al menos
12 tareas para que se pueda llegar a concretar lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y allí se evidencia entonces la desesperación del régimen, porque si no se comienza a cumplir esas tareas, el Fondo Monetario no va a desembolsar los recursos, y el Ecuador como que requiere de urgencia al menos 300 milloncitos de dólares. Las 12 tareas es muy larga enumerarlas, pero entre otras, usted las conoce, economista: eliminación del subsidio, creación del comité financiero, la autonomía del Banco Central, mejora de subvenciones sociales, mejora de sistemas informáticos, bueno, hay un montón de condiciones más. Los tiempos, le pregunto, economista, y los condicionamientos políticos le van a permitir al régimen cumplir, o lo va a hacer a rajatabla, dado el respaldarazo de Trump, o las órdenes de Trump, diría yo. Yo creo que un tiempo más el Fondo Monetario va a hacerse de la vista gorda, va a mirar a otro lado. Y ha pasado históricamente en el país. Bueno, en las revisiones anteriores tampoco se cumplió con las tareas. Así es. Y en esta de marzo, obvio, no se va a cumplir. El nivel de la Reserva Monetaria Internacional, por ejemplo, no se va a cumplir. El nivel del déficit fiscal no petrolero que hablan ellos, cuando el concepto es déficit fiscal a secas. Pero esta nueva categoría que se inventó el Fondo Monetario Internacional tampoco se va a cumplir. La aprobación del nuevo código laboral o de las reformas laborales, que pasa obligatoriamente por la flexibilización laboral, no creo que se va a cumplir. Además que estamos en un año extremadamente, la coyuntura es política, electoral, es difícil que se cumpla, y el Fondo Monetario Internacional, como ha sido el médico que pretendía sacar de la grave enfermedad ecuatoriana, yo creo que va a decir, bueno, siga tomando de la misma medicina un rato más, manténgase en cuidados intensivos, porque el desprestigio no sería solo para el gobierno ecuatoriano, el desprestigio sería también para el Fondo Monetario Internacional, porque sería otro error garrafal. De la Argentina ya viene cometiendo tremendo error con sus recetas, y ahora Ecuador sería otro fracaso de la presencia del Fondo Monetario Internacional. De las no sé cuántas cartas, yo había seguido una por una de las cartas suscritas con el Fondo Monetario Internacional, ninguna el Ecuador pudo cumplir, y ninguna, de lo poco o mucho que cumplió, ninguna fue el remedio para los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Si es que permanentemente un paciente va donde el mismo médico que le mantiene toda la vida enfermo y no le cura sus dolencias, pues es lógico que hay que cambiar de médico. Economista Carrasco, con este escenario que usted nos da a conocer, ¿qué tan posible o qué tan saludable para el país sea una eventual suspensión de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como lo plantean algunos analistas? Yo pensaría que un par de revisiones más y que Ecuador no presente los deberes, el Fondo Monetario Internacional va a suspender la entrega de las cuotas, porque en total son 4.209 millones de dólares los que se comprometieron a entregarse en el lapso de 3 años. Y recién se han entregado, me parece que 2 cuotas apenas, faltaría, y claro, el riesgo además es que tampoco los multilaterales continúen. En total eran 10.300 millones. Entregando los préstamos, sí, son 6.000 millones más o menos de los multilaterales, que de hecho no necesariamente están atados a la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, tienen cuerdas separadas, sino que acá se vendió de manera llamativa, son 10.000 millones de dólares que nos presta el Fondo Monetario Internacional a través de esta carta. No, se hizo una operación aritmética de sumar las cuotas a las que en muchos casos tenemos derecho con los multilaterales. En el caso del Fondo Monetario, yo pienso que máximo 2 revisiones más, no cumplimos, y el Fondo Monetario pues dirá, hasta aquí nomás, hasta aquí mi amor llegó. Ahora yo quiero preguntarle algo que me parece importante. Este tema de los tratados bilaterales de inversión por el tema monetización de activos. Se pretende reactivar estos tratados, reinterpretar la ley en la Asamblea Nacional para evidentemente poder
vender los activos, la refinería, vender el Banco del Pacífico, etcétera. Esto entonces nos va a poner en un momento muy complicado de confrontación social inclusive. El gobierno lo va a hacer de todas maneras, a pesar de el poco peso político que tiene específico. Bueno, tarde o temprano se reclamaría la inconstitucionalidad de un tratado bilateral de inversiones, porque la Constitución prohíbe. Entonces, si es que se reforma la ley, esa ley sería inconstitucional. Estaría vigente por un momento, pero tarde o temprano alguien reclamará y no habría seguridad jurídica, por lo tanto. Consecuentemente, mientras no exista una reforma constitucional, no habrán tratados bilaterales de inversión. A propósito del Banco del Pacífico y de la Telefónica, yo he planteado alternativamente que se podría hacer lo siguiente, y del BIES también, que el Banco Mundial dice que esto privatícese o elimínese. Pienso que el BIES debería ser absorbido o fusionado con el Banco del Pacífico. Sería una potencia. Y con una valoración justa, con una valoración precisa, que podrían hacer las universidades. Yo pienso, por ejemplo, en la Universidad Central o la Politécnica de acá, la Politécnica del Litoral, mi universidad, que quiero tanto, a la Universidad de Cuenca. A propósito, yo les contaría brevemente una anécdota. Cuando ejercí el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, hicimos la valoración de la empresa eléctrica regional Centro-Sur. Se estaba vendiendo en baratillo, y una transnacional, una compañía especializada, valoró en 40 millones a la empresa eléctrica. Yo hablé con el gerente, que el otro día a propósito nos encontramos y estuvimos recordando. Contrata a la universidad, la Facultad de Economía con la Facultad de Ingeniería Eléctrica, podemos hacer la valoración. Encantado. Hicimos la valoración, $125 millones, o sea, de 40 parte que estaba. Claro. De 40. Los compradores se esfumaron cuando el precio es real. Entonces, eso mismo se puede hacer con el Banco del Pacífico, con la CNT, que hagan la valoración las universidades. Ahora, el Banco del Pacífico absorbe o se fusiona con el BIES, y a su precio justo, ni $1 más, ni $1 menos, páguese como por parte de la deuda que el Estado ecuatoriano mantiene con la Seguridad Social. Entréguese al IES. Sería extraordinario. Igualmente la CNT, pero con una condición, que la administración del banco y de la Telefónica sea contratada a un actor privado, como se hizo con el Banco del Pacífico a sus inicios. Había una firma española que administró el Banco del Pacífico. Lo mismo, hágase, pero ahora la propiedad pasaría al IES, no digo al Estado, para saldar la deuda. Y la CNT también tendría entonces una rentabilización de los fondos de los afiliados y de los jubilados interesante. Ese reto yo quisiera que se encargue, y que las universidades se pronuncien. Para importante y ¿no histórico, pero difícil. Qué bueno, pero es muy buena propuesta económica. Así es, son las 8 de la mañana con 27 minutos. Estamos conversando con el economista Carlos Marx Carrasco, exdirector del Servicio de Rentas Internas, entre otros cargos representados en la administración anterior. Economista Carrasco, Ecuador es el país con mejores políticas en transparencia financiera en Latinoamérica, esto según la organización Tax Justice Network. Esto se debería en gran parte a leyes implementadas en el gobierno anterior, dice esta organización. ¿Cómo entender esto de las políticas de transparencia financiera, el secreto financiero, cómo esto dificulta la labor de lucha contra la corrupción, por ejemplo? Según esta organización, el ranking mundial del secreto financiero 2020 está liderado por Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza. ¡Ah, qué maravilla! Pues lógico, ¿no? El sigilo bancario, el secreto bancario existe entre las mejores familias, pero fui uno de los que impulsé desde la Dirección de Rentas, desde el Servicio de Rentas Internas, impulsamos con toda la entereza, con toda la energía, el levantamiento del sigilo bancario para fines tributarios. Y hoy el SRI tiene abiertas las cuentas de todo el sistema financiero para fines tributarios.
así como desde el Servicio de Rentas Internas apoyamos fuertemente a combatir a los paraísos fiscales. La legislación tributaria, pues, tiene una cantidad de acápites, de partes que contemplan el tema de los paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales sabemos que son las cuevas en donde se ocultan generalmente, no siempre, generalmente se ocultan dineros mal habidos, de dudosa procedencia. A los paraísos fiscales hay que colocarlos, así sea de día, una lámpara potente para que se vea todo. Creo que la transparencia es la mejor forma de combatir la corrupción, y hay que combatir a los paraísos fiscales. El propio Ecuador, que llora, grita, patalea, chilla, pidiendo inversión extranjera. Primero tendrían que venir según estimaciones especializadas, cuando menos 30.000 millones de dólares que tienen ecuatorianos en paraísos fiscales. Traigan acá. Algunas altas autoridades del Estado. Y no necesitamos pues inversión extranjera, porque la inversión extranjera es un mito, hacemos todo. Mire usted, el ministro Campana, él habló de 9.300 millones de dólares que ya estaban, pero creo que estaban en el puente de Rumichaca, ya estaban aquí entrando. ¿Y dónde está un solo dólar? No viene. Se ha dado una facilidad impresionante en el marco jurídico para la inversión privada, extranjera o nacional, y no hay inversión privada, no hay inversión extranjera. Lo que ocurre es que mientras no haya seguridad jurídica, mientras no haya una demanda efectiva, mientras no haya capacidad de consumo de los propios ecuatorianos, la inversión simplemente no va a venir, y si es que viene, lo hará solamente al sector extractivista, que es un sector rentista. Hay que cambiar de raíz. El modelo de desarrollo ecuatoriano es un modelo rentista, no es un modelo de desarrollo como tal. Muchas gracias, economista Carrasco, por, como siempre, ayudarnos a entender cómo se desarrollan las políticas económicas en beneficio también de nuestra gran audiencia. El economista Carlos Marx Carrasco estuvo aquí en Punto Noticias. Hacemos la pausa. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.